va abstendre en altres qüestions, perquè sí que és veritat això que ha dit Enrique i que nosaltres sempre hem repetit també, el tema que evidentment s'ha de pagar a la gent que ha fet algun servei a l'Ajuntament i se li ha de pagar. I si la gent ha complit, l'Ajuntament ha de complir també en ell. El que està clar és que és una gran quantitat de reconeixements extrajudicials de crèdits que apareixen al llarg de l'any, que també comprenem que és normal que apareguen, perquè hi ha moltes qüestions que estan previstes, però, i ho hem dit en moltes ocasions, moltes vegades el que se fa és uns pressupostos que no s'aproximen ni de lluny a la realitat i això fa que cada 2 per 3 tindran que recurrir a aquesta situació legal, evidentment, que és el reconeixement d'extrajudicial de crèdit. Així, una de les qüestions, per exemple, que s'han de pagar és tots els diners que ha causat les eleccions, que normalment l'Ajuntament sap, perquè no és la primera vegada que se fan eleccions democràtiques, que quan hi ha unes eleccions n'hi ha unes despeses que s'han de tenir en compte. Si és un any electoral, s'ha de ficar i s'ha de tenir en compte. El que estàvem dient dels pressupostos. Si els pressupostos no se basen en la realitat i no se tenen en compte, doncs a l'hora de la veritat n'hi ha que fer això. I en aquesta línia nosaltres estem a favor de que se li pagui a la gent, evidentment, però fem constar la nostra protesta d'esta forma. Diguem, s'abstenim. S'abstenim perquè no són formes d'estar cada 2 per 3 modificant els pressupostos que ja s'han fet. De fet, en els últims pressupostos del 2012 hi havia moltes coses que no estaven pressupostades i s'han quedat ahí, s'ha aprovat el pressupost i hi havia qüestions que se donaven en compte el mateix dia de l'aprovació que hi havia certes subvencions a entitats que no figuraven en el pressupost. Llavors el pressupost no estava quadrat. I això. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros no íbamos a intervenir en este punto, pero bueno, intervenimos muy brevemente. Simplemente que es cierto, nosotros vamos a votar también la abstención, igual que hicimos en la comisión, y solamente por una cosa, porque de todo el reconocimiento que asciende a 21.790,99 euros, 2 facturas son del anterior equipo de gobierno y el resto es cierto que pertenecen ya al segundo semestre del 2011, de la nueva corporación, pero aún así, bueno, pues vamos a votar la abstención para que se puedan abonar sin ningún problema. En cualquier caso, Manolo, por lo que decías, el año pasado yo te recuerdo que estábamos con presupuesto prorrogado en el 2011 y que además tuvimos 2 procesos electorales, no uno, y el segundo fue por una anticipación de las elecciones generales, con la cual la previsión era difícil de hacer. En noviembre del 2010, que a un año visto eran 2 elecciones, simplemente por matizarlo. Bueno, pues pasemos a votación. ¿Vots a favor? Abstención? Bueno, moltes gràcies. Passem al següent punt, 2.4. Expedient 31/09/2012, modificació de crèdit 5/2012, crèdit extraordinari. Expedient com els 3 punts següents són 2 crèdits extraordinaris. Un per un o ara intentes un per un? Con el fin de hacer frente al pago de los gastos que a continuación se relacionan, atenciones que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y correspondiente a gastos efectivamente realizados en ejercicios anteriores, esta alcaldía, de acuerdo con lo previsto en la base séptima de ejecución del presupuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por que se aprueba un texto refundido a la ley reguladora de haciendas locales y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, 20 de abril, considera necesaria la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente de modificación de créditos. Concepto: Premios Carnestoltes 2012, aplicación presupuestaria 33848.001, importe 600 euros. Otro concepto: Premios Moros y Cristianos, aplicación presupuestaria 33848.000, importe 160, total 760. Financiación bajas por anulación, aplicación presupuestaria 4502290, denominación conservación alumbrado, importe 760 euros. Se prevé financiación con bajas por anulación de la aplicación presupuestaria 450-450-22790 por importe 760 euros, considerando
vez que dicha revolución no afectará al funcionamiento de los correspondientes servicios. De conformidad con lo establecido el artículo 177, texto refundido de haciendas locales, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar inicialmente la modificación de créditos 5/2012 del presupuesto vigente, consistente en crédito extraordinario, expediente 31/019/2012 del presupuesto municipal para el ejercicio 2012, exponer al público dicho expediente durante un plazo de 15 días mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Tercero, aprobar con carácter definitivo la referida modificación de créditos si contra la misma no se presentan reclamaciones durante el periodo de exposición pública. Cuarto, publicar una vez aprobada la modificación un resumen de la misma a nivel de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia. Sí, en este cas vaig a votar en contra perquè no és ningú proveedor, perquè són dos pagos a carnavales bonos cristianos que se van comprometer a l'anterior corporació i si volen pagar-ho, pues que votar a favor de l'anterior corporació. No pot ser en contra. Moltes gràcies, Carolina. Nosaltres al respecte són unes quantitats que no mereixen massa la pena. Estem parlant de 3,5 milions d'euros de deutes que se tenen, de factures que estan per pagar i estem incrementant això, i això són 760 euros. Llavors, evidentment, nosaltres hem comentat que s'anem a abstindre per pla general, per la idea general, però això evidentment no mereix la pena. 760 euros en un pressupost de 9 milions de l'Ajuntament. Sí, nosotros nos vamos a mantener también en la abstención, igual que en la comisión. De todas formas, en la expediente pone que son los carnavales del 2012, por clarificar. Y el año pasado fue recordar que en carnavales llovió y que... Pero el año pasado llovió, no hubo carnavales. Ah, vale. De este año. Perfecto. No, son del 2011, pero lo que pasa es que se pagan en el 2012. Pero es escolars. Son de los colegios, habría que cambiar de estación porque no estaba donde tocaba. Passem a votacions. Vots a favor? En contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt, 2.5, expedient 31/22/2012, modificació de crèdits 6/2012, crèdit extraordinari. Con el fin de hacer frente a gastos que a continuación se relacionan, que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, esta alcaldía, de acuerdo con lo previsto en la base séptima de ejecución del presupuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante, las iniciales, y 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, considera necesaria la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente y modificación de créditos. Crédito extraordinario. Estado de gastos. Aplicación presupuestaria 920-62401. Denominación adquisición vehículo uso municipal. Importe 7.000 euros. Financiación. Bajas por renovación. Aplicación presupuestaria 134-62401. Denominación adquisición vehículo protección civil. Importe 7.000 euros. Se prevé la financiación con bajas por renovación de la aplicación presupuestaria 134-62401 por importe de 7.000 euros, considerando que dicha reducción afectará al funcionamiento de los correspondientes servicios. De conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la Ley de Haciendas Locales, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de créditos número 6/2012 del presupuesto vigente, consistente en crédito extraordinario, expediente 31-022/2012 del presupuesto municipal para el ejercicio 2012. Exponer al público dicho expediente durante un plazo de 15 días mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Tercero, aprobar con carácter definitivo la referida modificación de créditos si contra la misma no se presentan reclamaciones durante el periodo de exposición pública. Cuarto, publicar una vez aprobada la modificación un resumen de la misma a nivel de capítulos en el tablón municipal de anuncios y en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sí, yo después de la explicación del señor regidor de Obres Bordadona en la comisión, pues me parece correcte, porque en definitiva l'únic que fem és que en vez de comprar un cotxe a protecció civil, el comprem a l'Ajuntament i sabem que el cotxe de l'Ajuntament s'ha donat, s'ha trencat i ja s'està desfent. Entonces no valien res, sinó és el mateix cotxe, però en vez de pagar uno se'l quedem a l'Ajuntament. Me pareix correcte i vaig a votar a favor. Moltes gràcies, Carolina. Nosaltres el mateix. Evidentment, així la partida ja estava pressupostada, el que passa era per a un concepte, se canvia el concepte. Per tant, és l'única vegada que anem a votar a favor. Això ara ens pareix normal i correcte. Vale, pues sí. Simplement donar-les gràcies per entendre el que han tingut que fer, que és que en un principi volien comprar un cotxe per protecció civil, però les coses s'han complicat, el Corsa que teníem està felicitat, entonces han tingut que canviar l'ús d'un vehicle a un altre. I gràcies per votar a favor. Passem a votació, pues. Vots a favor? En contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al següent punt, 2.6, expedient 31/023/2012, modificació de crèdit 7/2012, crèdit extraordinari. Con el fin de hacer frente al pago de los gastos, a continuación se relacionan atenciones que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y correspondiente a gastos efectivamente realizados en este ejercicio. Esta alcaldía, de acuerdo con lo previsto en la base séptima de ejecución del presupuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 5 de marzo, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 35 y siguiente del Real Decreto 500/90, 20 de abril, considera necesaria la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del siguiente expediente de modificación de créditos 7/2012. Estado de gastos, concepto de inversión repositorio deportivo municipal, una aplicación presupuestaria, un importe de 1.994,20 euros, trabajos en colegio Colón, un importe de 5.489,03, rectificación de aceras y obras en Miguel Hernández y Ramón y Casal, esquina con calle Mayor, un importe de 7.847, concepto honorarios, obra mejora, alcantarillado, calzadas de ceras, un importe de 4.222,73 y concepto obra de trabajos cara vista del cementerio municipal, importe de 19.049,78, total 38.602,74. Se financia bajas por anulación de Centro Cultural de Actividades 19.301,37, actividades deportivas 9.650,69 y escuelas deportivas municipales deportivas, la misma cantidad. Se prevé la financiación con bajas por anulación de las aplicaciones presupuestarias 334-22610, 314-22611 y 314-22799 por importe total de 38.602,74 euros, considerando que dicha reducción no afectará al funcionamiento de los correspondientes servicios. De conformidad con lo establecido en el artículo 777 de la Ley de Haciendas Locales, propongo al Ayuntamiento de adoptar los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de créditos número 7/2012, presupuesto vigente, consistente en crédito extraordinario, expediente 31/23/2012, del presupuesto municipal para el ejercicio de 2012, exponer al público dicho expediente durante un plazo de 15 días mediante la publicación de anuncios del boletín oficial de la provincia o el tabón de anuncios del ayuntamiento, aprobar con carácter definitivo la referida modificación de créditos si contra la misma nos presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública y publicar una vez aprobada la modificación un resumen de la misma a nivel de capítulo